El curso lectivo 2025 iniciará este miércoles, pero con grandes retos por delante. Hablamos del tema con el nuevo ministro de Educación Pública, don Leonardo, que está aquí con nosotros. Le damos los buenos días. Su primera semana como ministro, éxitos, porque de verdad que la educación es muy importante. ¿Qué es lo primero que quiere cambiar? Muy buenos días, don Roberto. Muchas gracias. Mi primer día como ministro. Creo que tenemos muchos retos y en esas líneas vamos a enfocarnos en aspectos que tocan al estudiante, al docente, al contexto en el cual están, que es la infraestructura, a las juntas de educación que administran y mantienen esos centros educativos, y ese va a ser nuestro foco para agilizar, para hacerlo más eficiente y sobre todo para que exista tranquilidad. En el caso de los docentes, garantizarles siempre los salarios, los pagos que no se atrasen, los nombramientos. En el caso de los estudiantes, garantizarles estabilidad en la mediación pedagógica, en las pruebas, en las evaluaciones. En el caso de los centros educativos, mejorar de forma más eficiente la forma en cómo se ejecutan las obras de infraestructura, especialmente aquellas que tienen órdenes sanitarias. En el caso de las juntas de educación, garantizarles los recursos para lo operativo del centro educativo. Ahora que menciona ese tema, órdenes sanitarias, hay centros educativos realmente en muy mal estado que dan vergüenza, hay que decirlo de esa forma. Yo cubría educación hace muchos años, y es increíble que año tras año el problema se mantiene. ¿Este año veremos un cambio? Sí, este año nosotros estamos apostando a entrarle de lleno a aquellas órdenes sanitarias que denominamos rojas, es decir, que tienen un problema de infraestructura importante. Ya más del 60% tienen un proyecto asociado. Esto quiere decir que o tienen recursos o tienen un diseño, y la idea es que este año empecemos a solventar este tema. Es importante mencionar que hace 2 años empezó con más de 1000 órdenes sanitarias, se ha reducido en más de un 25%. Sin embargo, recordemos que centros educativos, que son más de 5000, muchos tienen más de 50 y 60 años, algunos más de 100 años, y por tanto la infraestructura se deteriora muy rápido, y mientras solventamos 10 órdenes sanitarias, por allá nos aparecen 20 órdenes sanitarias, pero nuestro reto es una muy buena planificación de los recursos que tenemos para esto. Y ahí es importante mencionar que este año ejecutamos más de 100 obras con el préstamo con el BCIE por más de 130 millones de dólares, que junto con el presupuesto ordinario que supera los 20 millones de dólares, pensamos focalizarlo en aquellos centros educativos de mayor no solo riesgo por amenazas naturales, sino también aquellos que tienen mayores deficiencias en infraestructura como órdenes sanitarias, conscientes totales de que el espacio de aprendizaje es fundamental para que nuestros estudiantes no solo estén bien y seguros, sino que aprendan, y habilitarle a los docentes las herramientas para que puedan hacerlo de la mejor forma. Hablemos ahora de las pruebas, porque han sido noticia durante los años anteriores, incluso motivo de protestas. ¿Para este año hay algún cambio en el tema de las evaluaciones? No, nosotros vamos a mantener tranquilidad y estabilidad en el tema de las evaluaciones. Continuamos con las pruebas estandarizadas como certificación para los estudiantes de escuelas y colegios en su último año, y también con las pruebas diagnósticas y las pruebas finales comprensivas, lo que es en el aula. Y en ese sentido nosotros vamos a mantener esa metodología. Mucha gente cuestiona si realmente hay una ruta de la educación. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Piensa hacer algún cambio? Nosotros a lo largo de estos años hemos ejecutado una serie de acciones que se habían trazado en lo que era la ruta de la educación planteada en el año 2023. En lo que resta ya de este curso lectivo y el inicio del próximo curso lectivo 2026, nosotros vamos con unas líneas muy claras que tienen que ver con temas de infraestructura, juntas de educación, estudiantes y docentes, para aprovechar el tiempo al máximo y garantizarle a los estudiantes y a los docentes y a los padres de familia una educación de calidad. ¿Cómo luchar contra el rezago educativo? Vimos niños de escuela que incluso llegaban a 6º año y no sabían escribir bien, no sabían leer bien. Bueno, este gobierno toma la iniciativa hace 2 años de reforzar el tema de la lectoescritura en primer año y segundo año, de manera tal que estos problemas que mencionan empiecen a disminuir. Hay que entender que las políticas educativas en educación son de mediano y largo plazo. Muchas veces queremos ver en el corto plazo los resultados, y hay que tener un poco de paciencia en ese sentido, y entonces nosotros vamos en esa línea.
Ahora que estábamos hablando de la ruta de la educación, recuerdo que había una iniciativa para que más estudiantes pudieran optar por alimentación en los comedores. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Se logró avanzar? Sí, nosotros tenemos más de cerca de 800,000 estudiantes que reciben comedores escolares y más de 100,000 estudiantes que reciben al menos 2 tiempos de alimentación. Esto es desayuno y almuerzo y algunos hasta 3 tiempos de alimentación en zonas indígenas y vulnerables. Algunos han cuestionado el hecho de que la cantidad de estudiantes que reciben estos apoyos ha disminuido. Lo cierto, hay que entender que Costa Rica desde hace muchos años vive una transición demográfica, que el sistema educativo no escapa a ella. Producto de ello es que en los últimos 3 años hemos disminuido cerca de 100,000 la matrícula y esto impacta obviamente los programas sociales. Sin embargo, los presupuestos se han mantenido, lo cual ha permitido que la inversión pueda reforzarse en lo que son comedores escolares, transportes y becas y aumentar, digamos, apoyos en aquellas poblaciones más vulnerables que son las más afectadas siempre en temas de permanencia y exclusión educativa. Ve que interesante algunos de los comentarios que hay a través del Facebook Noticias Repretel Costa Rica. Hablaba usted que se han cerrado algunos. Dice, hay centros educativos a unos 3 o 4 kilómetros de distancia, 3 de ellos escuelas. ¿Deberían hacer un estudio de cercanía de los mismos? ¿Hay algo al respecto? Ya existen estudios de diferentes entidades con el Estado de la Educación con respecto a este tema. Efectivamente, por la dinámica y la lógica histórica en que se fueron construyendo los centros educativos a lo largo y ancho del país, algunos en zonas muy dispersas, provocó que una gran cantidad de centros educativos, especialmente unidocentes y especialmente fuera del Valle Central, fueran construyéndose unos muy cerca de otros. Centros educativos que tengo que decir que a lo largo de los 10 años muchos han ido cerrando, damos cuenta de más de 100 centros educativos, en promedio 10 por año, por falta de matrícula, por disminución en la natalidad. Y nosotros hemos analizado este tema con mucho cuidado porque no se puede afectar, aunque exista cercanía, el acceso de los estudiantes a los centros educativos sin garantizarle todas las condiciones como por ejemplo de transporte y demás. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Cuál es su profesión? Mi profesión es economista y tengo maestrías en evaluación de programas, de proyectos, en neurociencias, en banca y finanzas, en mercadeo, etc. Le pregunto eso porque acá están cuestionando por qué un economista y no un docente. ¿De qué forma su área, su profesión, puede ayudar a impulsar la educación de nuestro país? No es la primera vez que hay un economista como ministro de Educación, ya estuvo Leonardo Garnier por 8 años. Los economistas tenemos una visión muy integral de lo que es la sociedad, pero además yo tengo experiencia como docente e investigador en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, y he dedicado más de 10 años al estudio de la educación. He desarrollado diferentes investigaciones, he publicado muchísimos en el tema de educación, tanto artículos como libros, y tengo una comprensión bastante grande del sistema educativo. Hace 4 años estaba en la dirección de programas de equidad del Ministerio de Educación Pública, que tenía a cargo todos los programas sociales, y pues vengo del Viceministerio de Planificación, lo cual me permite pues tener y poder aportar en temas de política pública en el tema de la educación. Aquí otro comentario dice, habla de las juntas que mantienen los presupuestos, es mentira. ¿De qué forma se va a controlar el tema de las juntas? En este momento se está aprobando en la Asamblea Legislativa 2 proyectos de ley que hemos coordinado con los diputados para hacer más eficiente y transparente no solo el uso de los recursos en las juntas de educación administrativas, sino también el nombramiento de las juntas para que sean las personas ideales. Pero adicionalmente hemos generado en el último año una serie de sistemas informáticos para automatizar, digitalizar y transparentar el uso de los recursos. Todos los meses nosotros llevamos un monitoreo de cada uno de los recursos que le brindamos a las juntas de educación y administrativas y eso nos permite pues tener una mayor fiscalización y sobre todo una mayor planificación del uso que se le dan a los mismos, principalmente en un contexto en el cual la dinámica demográfica hace que los estudiantes cada vez hayan menos en las aulas. Pero nosotros hemos enfocado el tema de las juntas desde el punto de vista normativo, de reglamentación y también desde el punto de vista tecnológico para poder monitorear mejor los recursos que se asignan. Hay muchísimos comentarios. Aquí hay otro muy interesante. Dice, me gustaría sugerir que revisen el programa de español de primaria. Es muy confuso. ¿Hay entre los planes suyos de revisar si realmente se está enseñando lo que debe ser en cada materia?
Sí, nosotros tenemos una excelente dirección curricular con especialistas en el tema que constantemente están monitoreando, revisando no solo el programa de español, sino todas las demás materias. Siempre se están actualizando. Ahora estamos en un proceso de adaptar los programas o programas por competencias, y en ese sentido no hay ningún programa fijo, todos están en constante actualización. Un mensaje para las familias que nos están observando. Sí, el próximo 5 de abril, más de 1 millón de estudiantes ingresan a las aulas. Desde el Ministerio de Educación Pública estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar las condiciones necesarias para los docentes que tengan las herramientas, a los estudiantes con el apoyo, ya sea en becas, comedores y transporte. Estamos apostando por mejorar la infraestructura para que la suma de todas esas partes permitan tener no solo ambientes de aprendizaje, sino ambientes pedagógicos aptos para la educación, porque la meta es que todos los estudiantes que ingresen al sistema educativo terminen el año y haya una exclusión educativa de las más bajas que hayamos tenido. Don Leonardo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y éxito de nuevo. Gracias. En este curso lectivo 2025. Continuamos.